Buenas tardes. Lo que vamos a ver a continuación es un resumen de la clase de flexión compuesta de la cátedra de hormigón 1 del presente año. Como hemos definido previamente, las columnas de las estructuras de edificios en la práctica no es habitual o muy frecuente que estén solicitadas a compresión pura. En realidad es bastante poco frecuente que ello ocurra. ¿Por qué? Entre otras razones, por el monolitismo de las estructuras de hormigón armado in situ, que originan momentos flectores por la continuidad, ¿sí?, de vigas concurrentes al mismo nudo, desequilibrio de cargas. Dado que las columnas forman usualmente parte de pórticos estructurales, también se transmiten momentos por cargas horizontales, derivadas por ejemplo del viento, y asimismo por otros fenómenos, como hemos mencionado anteriormente cuando tratamos el tema de compresión simple, indicando el carácter decepcional de ese tipo de solicitación por excentricidades derivadas de factores tales como problemas de ejecución, falta de coincidencia entre el punto de aplicación de cargas y el punto centro resistente de la sección, heterogeneidades, etc. Por ello, en su momento hablábamos de excentricidades accidentales cuando analizábamos el caso teórico de la compresión simple. Acá vemos, a modo de ejemplo, en la columna A, aún en ausencia de cargas horizontales, con luces iguales y vigas que descargan losas de geometría igual, con destinos iguales, lo más frecuente es que en una losa esté actuando el peso propio de 1 más una sobrecarga denominada L1, y en la otra losa un peso propio que puede llegar a diferir levemente de 2, más una sobrecarga de uso que puede diferir, y seguramente lo más frecuente sea que así ocurra, L2. Esto va a originar inevitablemente momentos asociados que se transferirán parcialmente a la columna. Otro ejemplo frecuente es las vigas que concurren a la columna. El eje de viga, por ejemplo la viga BT1, coincide con el borde de la estructura. En las zonas de esquinas del pórtico, el lado de la columna coincide también con el borde de la estructura. Y el eje de viga está ubicada con una excentricidad E sub I respecto al baricentro de la columna. En la viga en el sentido vertical, sería en X e Y, supongamos, BT04, tiene a su vez una excentricidad respecto del baricentro de la columna E sub X. Estas dos excentricidades, de presentarse esta situación, que es bastante frecuente en las columnas sobremedianeras, aparecen momentos flectores derivados de las mismas por efecto de las cargas gravitatorias. Acá hay una planta de un edificio tipo, a modo de ejemplo. Esa situación se está presentando en las columnas P1, P2 y P11, simplemente por mencionar algunas. Acá vemos un modelo desarrollado con un software de cálculo en el cual se intentó representar la estructura anterior que vimos en planta. Por defecto, el software, la mayoría de los software, generan los elementos lineales como columnas y barras, aun cuando cambia la sección, coincidiendo el eje de los mismos. Entonces, esas excentricidades a priori no se van a presentar en el modelo, salvo que con algún comando específico desarrollemos el corrimiento de los ejes, por ejemplo en este caso de los elementos de viga, respecto de los baricentros de las columnas. Sino en la resolución del programa y en los momentos que entrega el mismo no van a aparecer los momentos derivados de estas excentricidades. Eso es un cuidado que debemos tener cuando operamos con los programas en general. Esta situación también se presenta cuando las columnas, como habitualmente ocurre,
ocurre en la realidad, van disminuyendo la sección en altura. Las columnas que están sobre línea medianera o de borde o de esquina mantienen normalmente la cara exterior y se van reduciendo la cara interior hacia adentro. Por lo tanto, el eje de la columna no se mantiene. Entonces, la aplicación de las cargas gravitatorias del piso n+1, supongamos del piso 10, cuando cambia la dimensión de la columna sobre la columna del piso 9, genera un momento asociado. Esto, nuevamente, si modelamos la estructura como usualmente se hace con un software de elementos finitos, con un modelo espacial, tenemos que tener cuidado de que quede representada esta situación con los comandos específicos que permitan correr el eje de la columna y manifestar estas excentricidades. Acá estamos observando, por ejemplo, el cambio de 20 centímetros a 30 centímetros al cambiar de piso y bueno, se van a presentar excentricidades asociadas y momentos sobre la columna afectada. Otras situaciones, por ejemplo, son estructuras prefabricadas, columnas con ménsulas, pueden ser de hormigón in situ y las vigas que apoyan sobre las mismas prefabricadas, o todos los elementos prefabricados. La viga apoya, se considera que se aplica la carga a una distancia cero del eje de la columna y por lo tanto aparece un momento flector sobre la columna. Como mencioné antes, aun cuando el esquema estructural que idealizamos plantee posibles soluciones donde la compresión se presenta como un fenómeno puro, compresión simple, debido a la naturaleza de la ejecución de las estructuras de hormigón in situ y a las inevitables imperfecciones constructivas, se van a dar origen a las llamadas excentricidades accidentales y consecuentemente a los momentos derivados de estas. Acá tenemos una carga aplicada supuestamente en el eje geométrico de la columna y el eje baricéntrico, el eje resistente, está ubicada con una excentricidad E sub A que oscila alrededor en el dibujo C, a izquierda y derecha del eje de aplicación de la cara. Cuando se nos presenta, en términos generales, una carga axial y un momento, en una columna estamos frente a una solicitación de flexión compuesta, que se puede expresar también como con la aplicación de una carga P con una excentricidad E respecto del eje de la columna igual a M sobre P. Ambas situaciones son estáticamente equivalentes. Desde el punto de vista del análisis, es interesante plantearlo en términos de excentricidades porque nos permite realizar luego una clasificación y a partir de la misma quedará expuesto el posible tipo de falla de la columna que se puede presentar. A la izquierda vemos una situación teórica donde la excentricidad es nula y ante una carga aplicada en el eje resistente de la pieza Pn, tenemos abajo el plano de deformaciones que se desplaza paralelamente a sí mismo y la deformación última de agotamiento del hormigón por compresión en forma convencional, así lo definimos oportunamente, es del 3 por 1000, según el código ASI 318 y nuestro reglamento. En el centro tenemos una situación intermedia donde existen excentricidades no nulas, pero son reducidas o pequeñas. Entonces observamos que desde el punto de más comprimido, más cercano a la carga, empezamos a rotar los planos de deformación y la cara opuesta a al punto de aplicación de Pn se va viendo en la medida que va creciendo, manteniendo constante Pn, cada vez afectada por una deformación de compresión más pequeña, hasta que se llegue a un valor particular nulo de deformación y se incremente el valor de Pn con excentricidades o bien si se incrementa el valor de la excentricidad, pasaremos a tener en la cara opuesta deformaciones específicas que ya no serán de compresión,
sino serán de tracción. Por lo tanto, lo que nos va a interesar es evaluar para esa situación las deformaciones a nivel del baricentro de las armaduras más alejadas de la carga, epsilon s, que para este rango de excentricidades, que estamos hablando de pequeñas y medias, no van a llegar a fluencia por tracción. La rotura en estos casos se presenta por agotamiento del hormigón comprimido por compresión. Y luego tenemos el campo de la derecha, en donde las excentricidades ya son importantes, los valores de, y por lo tanto tenemos la zona en donde la cara opuesta a donde está aplicada la carga está francamente en tracción, el eje neutro pasa por un punto alejado de la misma, ¿sí? Hay una zona comprimida donde la fibra más comprimida sigue valiendo 3 por 1000 por convención, y hay una serie de planos de deformaciones que van desde el mismo punto de 3 por 1000 desarrollándose, generando en la armadura más alejada de esa cara elongaciones ya epsilon s mayores que epsilon i, que nos indican que la armadura más traccionada se encuentra en fluencia. En el primer caso, compresión simple, la armadura va a estar en fluencia por compresión. En el segundo caso, las armaduras de la cara más comprimida van a estar en fluencia por compresión y en la cara más alejada, más traccionada, no van a estar en fluencia, ya sea ni por compresión ni por tracción. Y en el caso de la derecha, las armaduras de ambas caras van a estar en fluencia, cuando menos la de la cara más traccionada. La de la cara más comprimida, naturalmente hay que plantear el diagrama de deformaciones y en función de la relación de triángulos y la distancia del baricentro de la armadura al borde de la pieza, la armadura comprimida estará en fluencia por compresión o no, tal cual lo analizamos en flexión simple. Las columnas solicitadas con un valor de excentricidad relativamente reducido, excentricidades pequeñas, se caracterizan en general por presentar la sección con todas sus fibras comprimidas. Cuando se produce la falla, esta va a ser de naturaleza muy frágil, ¿sí? Se presenta el aplastamiento del hormigón comprimido junto con la fluencia de la armadura del lado más comprimido. Por otro lado, las columnas con excentricidades grandes, el esquema de la derecha que vimos recién, tienen parte de su sección sometida a tracción y fallan por fluencia del acero traccionado en el lado más alejado de la carga. La falla es algo más dúctil porque se menciona que es controlada por tracción, dado que la armadura traccionada ingresa en el escalón de fluencia. Con respecto a los planos límites de deformación, son todos los planos que nos permiten representar la situación de falla de una sección que esté solicitada desde el caso de la compresión simple hasta la tracción simple, la flexión simple o cualquier otro caso intermedio. Hemos graficado los planos límites de deformación a partir del plano O vertical, en donde las cargas son nulas y por lo tanto no hay deformación. A izquierda se manifiestan deformaciones de compresión y a la derecha deformaciones de tracción. Para ubicarnos en algunos de los planos principales, el plano que pasa por B vertical sería la situación de agotamiento por compresión simple de la sección. Se ha desplazado paralelamente el plano entre O y B. La deformación asociada con el plano B es del 3 por 1000, un punto definido en forma convencional. Mirando del lado derecho, el plano que pasa por O, que se ha desplazado paralelamente desde O hasta A, vertical, pasa por A, definiría el plano de deformación por una solicitación de tracción simple. Con respecto a la definición del punto A hay un inconveniente, si nos basamos en el código ASI 318, porque no define la deformación de falla a tracción del hormigón.
En otros códigos así se toma un valor convencional también, naturalmente. Entonces, nosotros, en la cátedra, simplemente para poder desarrollar este diagrama de forma conceptual, fijamos el punto A con una elongación E sub t igual al 5 por 1000, ¿sí? Podría haber sido mayor, 10 por 1000, por ejemplo. Tenemos el plano a la izquierda de compresión simple de falla que pasa por B y a la derecha el plano de deformación atracción simple de falla que pasa por A. Un plano que pase por el punto B y el punto A va a ser un plano que, por ejemplo, define una falla por flexión simple, ¿sí? Tenemos el hormigón en la zona comprimida, en el punto B, con agotamiento por compresión, y abajo, en el punto A, con la armadura que ingresó francamente en fluencia. La línea AB corta al eje 0 a nivel de lo que es el eje neutro de la sección, en todos los casos. A partir de ahí se pueden desarrollar una serie de infinitos planos. En todos los casos, cuando pasan por el punto B o por el punto A, son planos de falla de la sección. La zona 5, por ejemplo, y la zona 5 primordialmente, son zonas donde domina la compresión frente al momento flector, son zonas de falla por flexocompresión con pequeñas excentricidades. Un plano particular interesante es el que pasa por B y corta en el eje inferior en el punto de una deformación de tracción 002, ¿sí? Epsilon S. Porque es el plano que definía la situación de deformación balanceada, como está indicado en el dibujo, a partir de la cual se puede comenzar a considerar que la sección con mayores deformaciones en la armadura traccionada tienen roturas más dúctiles. El eje horizontal de referencia en la cara inferior no pasa por el borde de hormigón, sino pasa por el baricentro de la armadura en la zona de tracción, ¿sí? A partir de que estamos ubicados en la zona de tracción, la zona derecha. Entonces, dado que un elemento tipo columna o viga de hormigón armado, los planos límites de deformación comprenden elementos tipo columna solicitados a compresión dominante, elementos tensores solicitados a tracción dominante, elementos tipo viga solicitadas a flexión dominante, o elementos tipo columna donde la compresión convive con la tracción, con el momento flector, perdón. Entonces acá estamos marcando, repasando ideas, el plano inicial sin carga o no deformado, denominado OO, la zona comprimida a izquierda y la zona traccionada a derecha. Acá estamos marcando el plano que mencioné, BB, paralelo al O, que marca el plano de falla por agotamiento del hormigón comprimido donde se presenta la situación de compresión simple. Acá estamos marcando el plano donde la sección se traslada del plano O al plano A paralelamente, marcando ese punto convencional que definimos arbitrariamente en el 5 por 1000 y marcando el plano de falla para tracción simple. Acá marco en rojo la zona donde rotando a partir del punto A, ¿sí?, se produce la zona de flexotracción donde la tracción es dominante, está el dominio llamado 1, ¿sí? Termina cuando la fibra inferior, ubicada en el punto O, tiene una tracción nula, la deformación. A partir de ahí ingresamos el llamado estado 2. Acá estamos viendo el lado opuesto, el dominio 5, la zona donde rotando a partir del punto B domina la compresión y tenemos flexocompresión con compresión dominante que finaliza cuando en la fibra inferior la compresión es nula. Asociado con estos planos de deformación surgían los factores de reducción,
como vimos oportunamente, que para deformaciones de hasta el 2 por 1000 en la armadura más traccionada eran de 0,65 en columnas con estribos simples y 0,70 en columnas sunchadas. Para elongaciones de la armadura mayores al 5 por 1000 eran 0,9. Y después hay una zona con variaciones lineales, ¿sí? Entre el 2 y el 5 por 1000, donde phi, el factor de reducción, varía en forma lineal. Esto genera ciertas dificultades cuando avancemos sobre el desarrollo de los llamados diagramas de interacción. Como dije anteriormente, por ejemplo, trazamos el plano de falla que pasa por B y por A. A la altura del eje O, donde corta ese plano, tenemos la profundidad del eje neutro, C, como vemos en el dibujo. Por lo tanto, interpretamos que de estos planos de falla podemos desarrollar los diferentes diagramas de deformaciones de la sección y de tensionales tanto en hormigón como en acero en función de las deformaciones que hemos planteado, basados en que la hipótesis de Bernoulli-Navier se mantiene, es que las secciones planas, inicialmente planas, giran manteniéndose rectas las mismas. Recordando la falla dúctil, es una falla donde hay una cara que está fuertemente traccionada y la armadura de dicha cara tiene una deformación εs mayor que εi. El plano de deformación balanceada es el plano que pasa por B y por D. Está marcado en rojo, como mencioné anteriormente. Simplemente nos permite identificar a partir de qué punto la rotura comienza a ser algo menos frágil. En las cercanías, la deformación balanceada en vigas no está permitida, ese plano de deformaciones, pero en columna es inevitable que pueda darse cualquiera de estos planos, según la combinación de solicitaciones axiles y momentos. La cuantía balanceada estaba asociada con una situación de rotura claramente frágil. Entonces, lo que mencionamos como sección, como falla por cuantía balanceada, no estaba permitido en las vigas, pero es una falla que se puede llegar a dar perfectamente en columnas. Para secciones sobrearmadas teníamos abajo que la deformación del acero más traccionado en flexión estaba por debajo de la deformación de fluencia. Este tipo de planos de deformación en vigas lo teníamos que evitar en el diseño, pero en columnas no lo podemos evitar porque depende de la relación, como dijimos, de cargas axiles y momentos. Entonces, el plano BDS corresponde con el plano de deformación balanceada en flexión simple. Acá asociamos el factor de reducción con los planos de deformaciones. Entonces vamos a plantear las hipótesis de cálculo sobre las cuales vamos a desarrollar las ecuaciones de diseño para resolver el problema. Ustedes van a ver que básicamente son las que oportunamente planteamos cuando se analizó el tema de flexión. Las deformaciones específicas de la armadura y en el hormigón se suponen directamente proporcionales a la distancia al eje neutro, hipótesis de Bernoulli-Navier. La máxima deformación en la fibra extrema del hormigón comprimido se asume igual al 3 por 1000. Se desprecia la resistencia de tracción del hormigón y para el acero se adopta un diagrama bilineal ideal, ¿sí? Como el de línea punteada, no el de línea llena, despreciando la sobreresistencia. Recordando que acá hay una nube de puntos que son producto de ensayos de columnas y vigas, donde se intenta graficar para hormigones de diferentes calidades la deformación de compresión límite. Vemos que en general los valores que se obtienen están por encima del 3 por 1000, ¿sí? La línea horizontal, o sea que sería un valor razonablemente conservador el que adopta el código. Por otro lado, la tensión en la armadura va a tomar el valor Fs igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación específica en el acero, εs, cuando εs es menor que εi, el inicio de la deformación de fluencia, y para valores mayores, Fs es igual a Fi.
despreciando la sobreresistencia. En función de eso vamos a trazar diagramas idealizados sobre el hormigón, que son un rectángulo cuya ordenada máxima es 0,85 de F'C, la profundidad A es igual a beta 1, un coeficiente por C, la profundidad del eje neutro, o sea, el plano de tensiones nulas es paralelo al plano de deformaciones nulas que define el eje neutro. La resultante sobre la zona comprimida del hormigón, por tanto, C va a ser 0,85 de F'C, B es el ancho de la sección, por A es la profundidad. Y en la cara opuesta, la resultante sobre las armaduras traccionadas T va a ser igual a S por Fi en el caso de que εS sea mayor que εI. Sabemos que el diagrama para definir las compresiones sobre el hormigón es convencional porque podríamos haberlo representado mediante otro diagrama que concuerde razonablemente con los ensayos, diagramas trapezoidales, parabólicos o con otros formatos, y por una cuestión de simplicidad el código ASCII 318 adopta este diagrama, dado que permite resolver estos problemas aún con geometrías no tan simples como la rectangular, con relativa facilidad. Entonces, para una excentricidad de la carga dada, se pueden resolver las ecuaciones para una carga aplicada a Pn y un momento flector Mn que conducen a la falla de una columna donde están definidas las secciones, las dimensiones B, H, las armaduras y las posiciones de las mismas. Vamos a plantear ahora las condiciones para establecer las ecuaciones de diseño, basándonos en la condición de equilibrio de fuerzas y la compatibilidad de formaciones. Tenemos el corte de una sección de una columna donde la carga exterior Pn está aplicado con una excentricidad E respecto del eje geométrico de la columna, definido en h sobre 2, donde h es la dimensión de la misma en esa dirección. El ancho de la columna es B. La columna, en términos más generales, tiene una armadura asimétrica. En la zona comprimida la llamamos A'S y en la zona traccionada AS. Usualmente es igual, podría no serlo. Entonces planteamos la ecuación de equilibrio de fuerzas. Ahora, en el término de la izquierda, no es cero como en flexión simple, sino aparece una fuerza, Pn, que puede ser de compresión o tracción. Pn es igual a C sub C más C sub S menos T, donde C sub C es la resultante de compresión sobre el hormigón, C sub S es la resultante de compresión sobre la armadura en la zona de compresión, y T es la resultante en la armadura sobre la zona traccionada en caso de existir la misma. La ecuación de equilibrio de momentos respecto de h sobre 2 plantea que Mn es igual a Pn por E y es igual a cada una de las fuerzas por su respectivo brazo de palanca. C sub C por h sobre 2 menos A sobre 2, A es la profundidad del bloque de compresiones, más C sub S por h sobre 2 menos D'. D' es la distancia entre la cara más comprimida y el baricentro de la armadura más comprimida S, más T por su brazo de palanca de altura útil menos h sobre 2. Partiendo de la base que siempre la deformación en el hormigón más comprimido en la falla va a ser 3 por 1000, es un punto fijo, podemos trazar, como vimos, infinitos planos que corten a diferentes profundidades el eje de la pieza definiendo diferentes profundidades del eje neutro C. Trazando uno cualquiera como el que estamos viendo, observamos que surge que hay una zona comprimida de profundidad C, hay una deformación en la armadura comprimida E'S asociada con la posición, la distancia a la cara más comprimida D', y hay una deformación de tracción en la armadura más alejada inferior, εS, en función de la misma relación de triángulos. Las deformaciones sobre la armadura traccionada, εS, pueden ser menores que εI y por lo tanto controla la compresión, o pueden ser iguales o mayores y por lo tanto la tensión sobre las armaduras será la tensión de fluencia y decimos que controla la tracción. Por lo tanto, T puede valer AS por Fs, donde Fs se reemplaza por εS por
el modo de elasticidad de ES por epsilon S, o bien T puede valer a S por FI si la deformación de la armadura más traccionada es mayor que epsilon I. Con respecto a la fuerza C sub S sobre la armadura comprimida pasa lo mismo. C sub S va a ser A'S, la sección por F'S, la tensión, que puede ser menor que la tensión de fluencia por compresión o igual. Y con respecto al término de la fuerza sobre la zona comprimida del hormigón, resultante C sub C es 0,85 de F'C por B por A, que es la profundidad del bloque de tensiones de compresión. Entonces, apoyándonos en la condición de compatibilidad de deformaciones, para cualquier plano que fijemos, que como define al valor superior de compresión el 3 por 1000 es un plano de falla, tendremos determinado en forma inmediata el valor de epsilon S y epsilon prima S. Epsilon prima S sería la deformación de la armadura más comprimida y epsilon S la de la armadura más traccionada o menos comprimida. Entonces, en función de la determinación de los valores de epsilon S y epsilon prima S, tendremos las tensiones sobre las armaduras, como hemos mencionado recién, que serán menores o iguales que Fi. Si ahora intentamos, con una sección dibujada de ancho B, altura H, valores de D' conocidos, supongamos que tenemos armadura prima S igual a S, igual en ambas caras, y en un eje de coordenado ubicamos en ordenadas cargas aplicadas P y en abscisas momentos flectores, podemos, en función de cada uno de esos planos de falla que hemos definido, definir un diagrama continuo, como estamos observando, que define las infinitas combinaciones de falla de esa sección para diferentes situaciones de cargas axiles arriba del eje de compresión y abajo de tracción con momentos flectores asociados. Hay una recta particular que pasa por el origen y corta el diagrama, que es la de la falla balanceada. Por encima de esa recta, cualquier combinación de M y P generan la falla por compresión de la pieza, y cualquier combinación de P y de M por debajo generan la falla por tracción. Este diagrama se suele denominar diagrama de interacción. Para cada cuantía de armado de la pieza, se puede desarrollar un diagrama de este tipo. Arriba el diagrama se corta, no llega al eje P, sino que se corta con un escalón horizontal en función de la ecuación de rotura de falla de las columnas a compresión simple, donde hay un coeficiente de reducción que tiene que ver con la presencia de excentricidades accidentales. Entonces tenemos acá, a modo de ejemplo, a izquierda, un diagrama de planos de deformaciones y planos de tensiones asociadas con una falla frágil por compresión. En la zona central, una zona de fallas balanceadas, donde la deformación epsilon S es igual a epsilon I. La profundidad del eje neutro C la llamamos C sub B porque estaba asociada con falla balanceada, simplemente una cuestión de nomenclatura. Y a la derecha, situaciones donde la falla es más dúctil, porque la armadura del lado opuesto a la zona más comprimida está traccionada y en fluencia. Un caso particular para plantear el diagrama de interacción es aquel que la excentricidad es nula, tenemos compresión simple. Lo vimos en la clase de compresión simple. La carga P0 de falla es 0,85 de F'C por AG, la zona de hormigón, menos AST, la zona de la longitudinal que ocupan las armaduras, más FI por AST, donde AST es, como dijimos, la sección de las armaduras longitudinales, que para las columnas simples se convertía en la ecuación 1, 0,85, que multiplica el término anterior. Bueno, acá hay un error. La ecuación 1 no es para columnas simples, discúlpenme, es para columnas hunchadas. Y la ecuación 2 es la que representa columnas simples. ¿Por qué? Porque el término que multiplica al término entre paréntesis está asociado con la excentricidad accidental. Para columnas simples ese valor es 0,8 y para columnas hunchadas es 0,85. Entonces es una corrección a realizar.
Otro caso particular es el esfuerzo de tracción simple, donde naturalmente el aporte del hormigón a tracción lo ignorábamos, el factor de reducción asociado era 0,9, en el caso anterior era 0,65 o 0,70 si la columna era simple o sunchada, y en este caso de tracción simple la carga PN estaba dada por el aporte de la armadura longitudinal a ST por la tensión de fluencia del acero, FI. Para situaciones de dominio 1, teníamos flexotracción con pequeña excentricidad y aún con armaduras asimétricas podíamos, en función de las ecuaciones de equilibrio de fuerza según el eje de la pieza, determinar, y la ecuación de momentos respecto a una de las armaduras, determinar las respectivas áreas requeridas en función de la solicitación N aplicada con la excentricidad correspondiente. Determinar la armadura requerida a S1 y a S2. Entonces, tomando momentos respecto a una armadura, obtenemos la otra armadura, S2, tomando momentos respecto a S1 y al revés, obtenemos la segunda ecuación. Las secciones resultantes, en el caso de decidir colocar armaduras simétricas, surgen de las expresiones que vemos. Entonces, ¿cómo podemos abordar el problema de flexión compuesta de forma más simple? Podemos construir un diagrama de interacción basándonos en las hipótesis que hemos mencionado previamente, que las secciones planas previo a la aplicación de la carga permanecen planas luego de aplicar las mismas, que las deformaciones específicas en el hormigón varían linealmente con la distancia al eje neutro, que el eje neutro se localiza a una distancia c del borde más cargado, y basado en la existencia de la adherencia, las deformaciones del acero en cualquier nivel de la sección son iguales a las del hormigón adyacente, y que asumimos una deformación específica última del hormigón convencionalmente en 3 por 1000. Podemos construir entonces, y para el acero tomamos el diagrama bilineal, como dijimos, podemos construir entonces el llamado diagrama de interacción de una columna dada si conocemos las secciones de armadura A'S a S, la altura útil D, el valor de D', la altura total H, el ancho B, las tensiones de fluencia del acero Fi y la resistencia característica del hormigón F'C, adoptando distintos valores de la profundidad del eje neutro C, desde un valor nulo hasta un valor infinito. Entonces, en realidad no es complejo el problema porque ya veremos que con un número finito de puntos, no muy importante, supongamos 6 o 7 puntos, podemos desarrollar un diagrama de interacción para una sección dada sin mayores dificultades. Planteando la ecuación de equilibrio de fuerzas que vimos y la ecuación de equilibrio de momentos. Para cada valor de C elegido, calculamos las deformaciones específicas en el acero comprimido y en el acero traccionado y las tensiones sobre ambas, tal cual desarrollamos anteriormente. Conocida la profundidad del eje neutro, podemos calcular el valor resultante sobre el bloque comprimido equivalente de hormigón C. La fuerza Pn y el momento resultante asociado Mn, ¿sí?, igual a P último sobre Φ o M último sobre Φ, se pueden calcular de las ecuaciones vistas para cada valor fijado C de profundidad del eje neutro. Tenemos, por tanto, un punto en el diagrama de interacción de la columna dada. Luego procedemos a desarrollar otro diagrama y ubicar otro punto. Un punto particular será el de compresión simple, otro punto particular será el de tracción simple, otro punto particular será el de flexión simple, rotura balanceada, y después fijaremos arbitrariamente valores que es en la condición de rotura donde domina la compresión o donde domina la tracción para terminar de trazar ese diagrama para esta sección que estamos analizando. De tal forma tendremos en la zona de falla por compresión el diagrama y en la zona de falla por tracción el diagrama. Este diagrama está expresado en términos nominales.
cargas axiles y momentos flectores nominales. Propiedades de los diagramas de interacción. Podemos plantear las siguientes propiedades de estos diagramas que nos van a ser útiles para aproximarnos a ese diagrama continuo con una serie de puntos, ¿sí? Con un grado de resolución aceptable. Para una dada sección planteada en términos nominales, el diagrama de interacción presenta una curva continua y cerrada. Su forma es convexa. Esta propiedad permite asegurar que todo segmento que una dos puntos cualquiera del diagrama tiene todos sus puntos hacia el interior del mismo. Esto nos va a facilitar trazar con una cantidad finita de puntos el diagrama de interacción en forma simple. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar en forma simplificada un diagrama de interacción? Más allá de que vamos a ver que usualmente nos apoyamos, si no utilizamos un programa de resolución, en diagramas de interacción ya elaborados, sobre la base de ciertos datos, una gama de diagramas de interacción para secciones rectangulares o circulares, sobre los cuales podremos trabajar para obtener las armaduras. Si no tenemos esos diagramas de interacción desarrollados, o bien tenemos una sección particular que no está comprendida en los mismos diagramas, una sección anular, una sección de una geometría diferente, el planteo es general y es válido. Entonces podemos definir al menos 5 puntos particulares. El punto llamado A, que se corresponde con la resistencia de la columna de atracción simple. El punto llamado B, que se corresponde con la resistencia a compresión simple de la columna. Un punto llamado C, que se corresponde con la resistencia a falla balanceada. E'C 3 por 1000 y εs igual a 2 por 1000. Un punto llamado E, que se corresponde con la falla de flexión simple. Y un punto D que se corresponde con la elongación de la armadura más traccionada igual a 5 por 1000, para el cual el diagrama comienza a tener un factor de reducción φ igual a 0,9. Uniendo estos segmentos rectos, podemos desarrollar entonces un diagrama de interacción. En el libro que he desarrollado con mi colega, el ingeniero Hugo Donini, desarrollamos un ejemplo de aplicación de esto. Yo para la clase tomo para variar un diagrama que desarrolló el ingeniero Llopis de la Cátedra de Hormigón 1 de la Universidad Nacional de Mendoza. Entonces tenemos lo que mencioné recién, una sección dada, 45 por 45, armaduras definidas, 8 barras del 20, una calidad del hormigón predefinida, y tenemos entonces el punto B, compresión simple, el punto A, tracción simple, el punto C, ¿sí? La falla balanceada, el punto D, que define a partir del cual la elongación en la armadura es mayor que el 5 por 1000, el punto E, que define la situación de flexión simple. De tal forma se puede definir con unas... ¿Se podría mejorar la aproximación? Sí, por supuesto. En la zona entre B y C podríamos tomar un par de puntos más y en la zona entre D y E podríamos tomar un punto más, por ejemplo. Entonces, en lugar de 5, con 7 u 8 puntos podríamos aún optimizar este diagrama aproximado poligonal. Dada una determinada sección de columna B por H con una armadura definida en cantidad y posición, es posible definir el par de valores Pn y Mn que conducen a la falla de la pieza. Entonces podemos también desarrollar los diagramas de interacción en términos adimensionales, en donde en ordenadas graficaremos n reducido, que será igual a Pn sobre Ag, la sección de hormigón, por F'C, y en abscisas, momentos reducidos M chica igual a Mn o Pn por E sobre Ag por H por F'C. Entonces, el enfoque que estamos planteando se basa en que la falla de la pieza se produce por rotura de la sección. Si la pieza fuera muy esbelta, el fenómeno de segundo orden es relevante y habría que considerarlo en el análisis. Entonces, acá observamos la condición de falla particular o balanceada que definía el cambio de forma del diagrama, claramente el punto D.
Como una cuestión interesante, hay zonas, uno puede intuitivamente creer erróneamente que si tiene que analizar una combinación de cargas axiales y momentos, tomando la situación ante dos situaciones posibles de cargas axiales que convivan con un momento flector, por ejemplo, 1,2 de D más 1,6 de omega o 0,9 de D más 1,6 de omega, donde omega es el viento, cargas horizontales. La primera combinación nos va a dar el punto 1 y la segunda combinación nos va a dar el punto 2. Podemos pensar que tomando la combinación pésima de fuerzas de compresión vamos a obtener la solución más conservadora. Y en realidad, cuando estamos en la zona de falla por tracción, la situación no es así. Ante la presencia de una carga axial de compresión menor a la prevista, tendríamos la situación de falla 2, donde el momento flector asociado con la carga presente que conduce a la falla es menor que lo que previmos, ¿sí? Cualquier punto ubicado sobre la superficie del diagrama de interacción es una superficie de falla, una combinación que conduce a la falla de la sección. Cualquier punto ubicado en el interior es una situación de combinaciones de carga mayorada segura para la sección planteada. Combinación de cargas mayorada segura para la situación planteada. Y cualquier punto ubicado por fuera del diagrama de interacción es un punto que físicamente no se puede presentar porque cuando llegamos a interceptar el diagrama se produce la falla. Acá vemos una estructura aporticada que frente a un sistema de cargas horizontales, considerando solo la influencia de las cargas horizontales, se producen esfuerzos de compresión o tracción, rojo o amarillo, y diagramas de momentos, ¿sí? Donde el punto de inflexión del diagrama de momentos estará en función de la relación de rigideces de vigas y columnas, probablemente, si las vigas tienen una buena rigidez, cercano a la mitad de la altura de la columna. Entonces la combinación para un sistema de cargas horizontales que tendríamos que adoptar sería, después hay que sumarle el efecto del peso propio, las cargas que mínimamente van a estar actuando, ¿sí? Y los momentos flectores surgirían del diagrama de momentos de este análisis mayorado. Repasando conceptos, entonces lo vimos oportunamente flexiones, factor de reducción, ustedes saben o conocen que es 0,65 para columnas con estribos simples, cuando la compresión es dominante, y tiene la expresión genérica 0,65 más epsilon s menos 0,02 por 250 sobre 3, con una variación lineal entre el 2 por 1000 y 5 por 1000 de la deformación de la armadura, la cara más traccionada, ¿sí? Siendo variable, llegando a partir de valores de 5 por 1000 phi a 0,9. ¿Sí? Entonces, en función de la zona donde nos encontremos, la falla va a ser más frágil o menos frágil. Siempre, en general, las columnas solicitadas a esfuerzos de compresión con momentos flectores asociados, salvo situaciones muy poco frecuentes, serán tendiendo a ser frágiles, ¿sí? Entonces, si expresamos esa combinación de solicitaciones en términos de esfuerzos últimos y momentos últimos, tendremos, afectado por el coeficiente phi, un diagrama que nos definirá la zona aceptable de combinaciones de P último y M último, ¿sí? Como el caso 1, una combinación sobre la misma curva de situaciones límites y una combinación como la situación 3, MU3 y PU3, que es no aceptable porque al llegar por cualquiera de los dos ejes, horizontal o vertical, a interceptar la curva, se produce la falla. ¿Sí? Entonces ahí pasamos del diagrama de interacción en términos nominales en verde al diagrama de interacción en términos de esfuerzos últimos, donde empiezan a aparecer ciertas configuraciones del diagrama bastante particulares, diría, por esta variación del coeficiente de reducción entre el 2 por 1000 de epsilon s y el 5. Repasando conceptos que ya vimos, cuantía mínima en columnas, AS es mayor que 0,01 de AG, cuantía máxima
AS es menor o igual que 0,08 de AG, donde AG es la sección de hormigón. El concepto de cuantía mínima en columnas lo establecíamos bajo la idea de que bajo cargas sostenidas de compresión, el hormigón transfiere esfuerzos por la contracción y fluencia de compresión desde el mismo hormigón comprimido hacia las armaduras, y esto produce un aumento de tensión de compresión en las armaduras que va a ser mayor en la medida que sea menor la cuantía de la armadura longitudinal. De esta forma, digamos, a menos que se imponga un límite inferior a la cuantía de esta armadura, el esfuerzo de compresión en las barras puede llegar a fluencia aún bajo cargas de servicio eventualmente elevadas. Ese fenómeno lo vimos y lo desarrollamos en la clase de compresión simple. Bajo cargas constantes teníamos para un tiempo t igual a 0 una cierta distribución de tensiones entre armaduras Fs y hormigón, sigma' t, graficado aquí, y para un tiempo t igual a infinito, sin variación de cargas, sin alteración en el nivel de cargas, supongamos que es el peso propio nada más, se produce una redistribución de tensiones internas entre acero y hormigón, se reducen las tensiones en el hormigón por el fenómeno de fluencia lenta y se incrementan las tensiones sobre las armaduras. Con respecto a las armaduras transversales o estribos, las funciones básicas, como vimos, es evitar el pandeo de las armaduras longitudinales comprimidas, proveer confinamiento al hormigón y resistir los esfuerzos de corte. Y con respecto a lo que dice el código ASI y nuestro reglamento bueno, acá hay una salvedad. El código ASI dice algo que en particular nuestro reglamento no coincide. La separación máxima S entre estribos es 48 veces el diámetro del estribo, el lado menor igual que B, el lado menor de la columna, o 16 veces el diámetro de barra longitudinal para el código ASI 318, y para nuestro reglamento, siguiendo la costumbre antigua, se fija en un valor menor, 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal. Con respecto al estribado, ya vimos que la distancia máxima entre barras efectivamente apoyadas, sustentadas, no podía ser mayor que 15 veces el diámetro del estribo, y por lo tanto aparecen estribos suplementarios cuando el valor de X tiende a igualar ese número o intenta ser mayor. Estribos de 2 ramas, de 4 ramas, estribos con diferentes formas para lograr el fenómeno de restringir el pandeo efectivo de la totalidad de las barras longitudinales. Esquemas de armados para 8 barras, para 12 barras, donde aparecen ya 3 estribos, por ejemplo. Con cuantías elevadas, en particular en las zonas de empalme, hay que controlar también el aspecto de facilidad constructiva, que se traduce en distancias mínimas entre barras, S. Las distancias deben ser mayores o iguales a 1,5 veces el diámetro de barra, 40 milímetros o 1,33 veces el tamaño máximo del agregado grueso a utilizar. En la zona de empalmes, como vimos, se abotellan cuando hay un cambio de sección de la columna las armaduras para empalmarlas por yuxtaposición. En el caso de que la diferencia entre la sección de la armadura superior e inferior no sea excesiva, y cuando hay una situación en que son relevantes las diferencias, o en una columna como la que vemos de borde a la columna exterior, el tipo de empalme que se propone el que vemos es diferente. Esto ya lo vimos en compresión simple, así que lo voy a pasar rápidamente. Acá observamos el empalme por abotellamiento de una columna conforme un entrepiso sin vigas, ¿sí? En el primer tramo donde nace de bases aisladas, ¿sí? Y ahí se va a producir a nivel 0 el empalme con las armaduras del primer nivel. Vamos a ver un ejemplo de aplicación muy sencillo de los diagramas de interacción, ¿sí? El enunciado del ejemplo es: tenemos que enfrentar el diseño de la columna de un edificio de oficinas con esbeltez reducida mediante los diagramas de interacción disponibles. El hormigón es un H20, F'C 20 megapascales, el acero es ADN 42,
420 megapascales. La sección tentativamente es de 40 por 40. Gamma es la relación, en este diagrama de interacción, de la relación entre la distancia máxima de armaduras en el plano considerado, gamma por h, ¿sí? Es el producto de gamma por h, y h es la longitud en esa dirección. De forma tentativa adoptamos gamma 0,8, después veremos si en el diseño resulta este valor adecuado o tenemos que buscar otro valor de gamma. Vamos a analizar dos situaciones, podríamos tener 10, 12, 15, 20 combinaciones de estado de carga, pero vamos a analizar dos que son radicalmente distintas. El estado 1 tenemos P último igual a 2400 kN y M último 40 kN/m. Es un estado en donde la compresión domina. Y el estado 2 tenemos P último igual a 800 kN y M último igual a 250 kN/m. Es un estado donde domina la flexión. Primero, flexo-compresión con compresión dominante. Estado 2, flexo-compresión con flexión dominante. Pn se obtiene a partir de P último sobre Φ y Mn a partir de M último sobre Φ. Acá aparece un primer inconveniente de los diagramas de interacción expresados en términos de esfuerzos nominales. Visualmente son más amigables porque el trazado es continuo, no tiene sectores extrañas, pero hay que fijar a priori un valor de Φ, ¿sí? Entonces, para el estado 2 probablemente el valor de Φ más razonable sería un valor cercano a 0,9, pero no sé si voy a estar en esa zona o no. Y para el estado 1 seguramente el valor de Φ es 0,65. Entonces, a priori adopto 0,65 para ambos estados, ¿sí? Para obtener a partir de P último y M último los valores de Pn y Mn para el estado 1 y el estado 2. Tomando de los desarrollos de la página del INTI sobre el diagrama de interacción 713, obtenemos el n reducido y el m reducido para el estado 1, 1,15,4 y 0,048, y obtenemos una cuantía requerida, 0,016. Y para el estado 2 hacemos lo mismo y visualizamos que la cuantía obtenida es sustancialmente más importante, 0,038, es bastante alta. Entonces, naturalmente, si tenemos 2 estados, 3, 4, 6 estados, aquel estado que arroje la cuantía requerida más alta va a ser que defina la armadura colocada en la columna. En este caso es el estado 2. La armadura a colocar total en la columna, AS va a ser ρg por B por H, 60,80 centímetros cuadrados. Para cubrirla podemos tomar, tiene que ser una armadura simétrica, 12 barras de 25 milímetros. ¿Sí? Acá está en este diagrama que hemos adoptado el estado representado del estado 1 y el estado 2. Las curvas continuas son cuantías requeridas en función de la combinación de M reducido y N reducido, con armadura a distribuir, fíjense en el esquema, en las 4 caras. Respecto de esto tenemos que ver qué diagrama de interacción trabajamos, en función de qué columna tenemos, con qué disposición de armaduras. El diseño final de esta columna en particular sería el que vemos, donde los estribos son de 8 milímetros cada 30 centímetros, el recubrimiento adoptado es de 3 centímetros, y tenemos estribos de varias ramas para evitar el pandeo lateral de las armaduras, o la restricción al pandeo de las armaduras, ¿sí? Incorporadas en la columna. Es una columna con una cuantía elevada. Naturalmente, si uno pudiera trabajar sobre este diseño, sería deseable, si es posible, incrementar la sección de hormigón para bajar la cuantía. Podemos verificar una columna con una sección definida, ¿sí? En el caso de no contar con un diagrama auxiliar de interacción y optar por no desarrollar el mismo para una columna en estudio, ante un conjunto de solicitaciones conocidas P última y M última, tenemos como datos el tipo de hormigón, el tipo de acero, la sección de hormigón B y H y las armaduras que supongamos el caso más frecuente es que sean simétricas, AS1 igual a AS2. Conocida la excentricidad de las cargas E último igual a M último sobre P último, el proceso de solución consiste en proponer una profundidad del eje neutro C,
obtener las deformaciones específicas εs y ε'S, obtener las tensiones en la armadura comprimida y traccionada Fs y F'S, obtener la resultante Pn y el momento Mn, y por lo tanto obtener la excentricidad En producto del cociente de Mn sobre Pn. Si En del plano que yo planteo como posible solución coincide razonablemente con EU, lo que planteé es la solución del problema. Si hay una diferencia interesante entre N y EU, lo que tengo que hacer es iterar nuevamente con otro valor tentativo de la profundidad del eje neutro C. Cuando llego a la coincidencia de U con EN, en función de un margen de error que he aceptado como razonable, reemplazando las ecuaciones obtengo Mn por phi y Pn por phi deben ser ambos mayores que Mu y Pu. En caso de no verificarse las ecuaciones anteriores, tenemos que redimensionar la pieza modificando las dimensiones o bien la cantidad de armadura. Estamos en un caso de verificación. En el caso más frecuente, nosotros analizamos las ecuaciones en función de armaduras colocadas en el plano de flexión en las caras opuestas. Con frecuencia la armadura está distribuida en las 4 caras, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos plantear lo que vimos cuando tenemos esta situación, que es la más frecuente? Tenemos una armadura distribuida en las 4 caras, la flexión ubicada en uno de los planos principales, Pn, con una excentricidad E actuante. Entonces, con el mismo concepto planteamos el diagrama de formaciones, basados en que la cara más traccionada, la deformación en el hormigón es 3 por 1000, y obtenemos, por compatibilidad de deformaciones, εs1, εs2, εsi, εs4. Ahora tenemos más fuercitas que colocar y que determinar, la resultante sobre el hormigón comprimido, sobre cada una de las armaduras en la zona comprimida y sobre cada una de las armaduras en la zona traccionada. Planteando ecuación de equilibrio de fuerzas y ecuación de equilibrio de momentos, podemos obtener Pn y Mn nuevamente y la resultante E sub n. Bueno, este es simplemente de una estructura que les comenté en un video corto. Esta no es la clase teórica, por eso hablo de videos. Es un resumen de la clase teórica que la preparé para subirla al canal, por lo tanto, este no es un comentario académico, este es una foto, no tiene relevancia desde el punto de vista académico, es una foto simplemente de la etapa constructiva de esa estructura tipo alpargata que les mencioné con vigas invertidas en otro video. Para llevarlos al tema de columnas circulares. En el caso de columnas circulares, se generaría la misma situación, lo único que el eje neutro ahora definiría estas geometrías de sectores de arcos circulares en rayado, y partiendo de los mismos conceptos podríamos determinar la resultante sobre el hormigón comprimido, las fuerzas que aparecen en la zona de las armaduras comprimidas y en la zona de las armaduras traccionadas. Con el mismo criterio, ecuaciones de equilibrio y compatibilidad de formaciones. Por ejemplo, hay diagramas de interacción para secciones circulares, ¿sí? Por ejemplo, los pilotes perforados de hormigón armado de muelles portuarios son un ejemplo de este tipo de secciones, ¿sí? Donde son frecuentemente secciones circulares y estar sometido a fuertes cargas horizontales producto de golpe de impacto de embarcaciones, oleaje, efecto del viento o combinación de acciones. Con respecto a los estribos de columnas circulares, en la versión del Código ASI 318-2014 surge un esquema bastante claro de cómo, en caso de columnas con estribos simples, hacer el cierre, el traslapo de los estribos, solapándolos en una longitud mayor o igual que 15 centímetros. Y para cerrar esto que es un resumen de lo que fue la clase de flexión compuesta, podemos resolver también el problema de flexión compuesta con diagramas de interacción expresados en términos últimos, P último y M último.
Tienen la ventaja que no debemos presuponer el valor del factor de reducción phi, los datos de entrada son P último y M último, B, H, D, F'C y Fi, se expresa en términos adimensionales, como vemos en abscisas, en términos de phi por mn y en ordenadas en términos de phi por pn. Ingresamos con P último y con M último, reemplazamos en esas ecuaciones y obtenemos la cuantía requerida. El problema de este tipo de diagramas es que a veces, este es muy amigable, pero hay zonas en donde estamos en la zona de variación del factor de reducción entre 2 por 1000 y 5 por 1000 que se vuelven curvas que se tienden a solapar unas con otras y es bastante dificultoso ubicar el valor preciso. Otra cuestión interesante es en la zona de esfuerzos donde prevalece el esfuerzo axil, fíjense que las curvas de cuantías dejan de ser continuas y pasan a ser punteadas. ¿Por qué? Porque tienen la cota superior del escalón horizontal en línea llena definido por la expresión de P último derivado de la compresión simple, donde aparece el concepto de excentricidad accidental. La zona punteada no es utilizable. Bueno, con esto terminamos el resumen de lo que fue la clase correspondiente. Gracias por su atención. Nos vemos.